Mi papá me rompió la mandíbula por responderle. Mamá se rió. Eso es lo que obtienes por ser inútil. Sentí el crujido del hueso antes de sentir el dolor. La sangre comenzó a gotear sobre el mantel blanco que mi abuela había bordado a mano, formando pequeñas flores rojas que se expandían lentamente. Mi padre, Ernesto Montero, sacudió su mano como si hubiera tocado algo sucio. Mi madre, Patricia, soltó una carcajada mientras servía más vino en su copa. Eso es lo que obtienes por ser inútil, dijo, brindando hacia mí mientras yo me desplomaba de la silla. Mi hermano Joaquín ni siquiera levantó la mirada de su plato, continuando metódicamente con su cena como si nada hubiera ocurrido. El silencio en el comedor solo era interrumpido por el tintineo de los cubiertos y el sonido húmedo de mi respiración entrecortada. Nadie me ayudó. Nadie llamó a una ambulancia. Con la mandíbula destrozada y la boca llena de sangre y fragmentos de dientes, me arrastré fuera del comedor mientras escuchaba a mi madre preguntar si alguien quería postre. «Esta niña siempre tan dramática», comentó mi padre, provocando otra ronda de risas. Me miré en el espejo del baño, con mi rostro deformado e irreconocible, y algo dentro de mí finalmente se quebró. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi familia acababa de firmar su sentencia. Hoy, 3 años después, observo a mi padre desde el otro lado de la sala del tribunal mientras el juez lee la sentencia. 15 años de prisión por fraude fiscal, abuso infantil y violencia doméstica. Mi madre, sentada detrás de él, ha envejecido décadas en solo unos meses. Mi hermano no está presente. Está cumpliendo su propia condena en otra instalación. La justicia ha llegado, finalmente, pero el camino hasta aquí estuvo pavimentado con sangre, traición y un tipo de venganza que nadie en mi familia creyó posible. Nuestra casa siempre había sido un monumento a las apariencias. Desde fuera, éramos la familia perfecta. Mi padre, un respetado empresario dueño de una cadena de tiendas de electrodomésticos. Mi madre, una elegante ex-reina de belleza que presidía eventos de caridad. Joaquín, el hijo prodigio que estudiaba ingeniería, y yo, la hija invisible. Dentro de esas paredes, sin embargo, vivíamos en un infierno particular. El dinero abundaba, pero era utilizado como herramienta de control. Mi padre decidía quién merecía qué, y yo nunca merecía nada. Aquella noche, todo lo que había pedido era dinero para mis materiales universitarios. Una solicitud simple que desató la furia de mi padre. ¿Más dinero? ¿Para qué? ¿Para desperdiciar en esa carrera inútil? Rugió. Estudiaba literatura, una elección que mi familia consideraba inferior, indigna del apellido Montero. Cuando intenté explicar que los libros eran esenciales, que mis profesores los habían solicitado, su respuesta fue mi plato estrellándose contra la pared, y cuando cometí el error de levantarme para defenderme, su puño encontró mi rostro con una precisión calculada. No era la primera vez que la violencia visitaba nuestro hogar. A los 7 años, mi padre me había roto el brazo por derramar jugo en su periódico. A los 12, me encerró en el sótano durante 2 días por llegar tarde de la escuela. Mi madre nunca intervino. Al contrario, parecía encontrar un placer perverso en mi sufrimiento. Joaquín había aprendido que la supervivencia dependía de convertirse en cómplice, y lo había hecho con una dedicación aterradora. Esa noche, con la mandíbula fracturada y sin ayuda médica, tomé la decisión. Me iría, pero no sin asegurarme de que pagaran por cada moretón, por cada hueso roto, por cada humillación. Tenía 19 años y nada que perder. Esperé hasta la madrugada. A las 3:17 a.m., con la casa en silencio, tomé los pocos ahorros que había logrado esconder y una mochila con lo esencial. Antes de irme, entré sigilosamente al despacho de mi padre. Sabía exactamente lo que buscaba. Durante años, obligada por él, había ayudado con la contabilidad del negocio familiar. Conocía sus esquemas de evasión fiscal, sus libros falsos, sus cuentas ocultas. Sabía dónde guardaba las pruebas que lo incriminarían. No tomé nada físico esa noche. No era necesario. Tenía toda la información memorizada, cada detalle grabado en mi mente como las cicatrices en mi cuerpo. Mi única aliada, mi profesora de literatura, la señora Vega, me había ofrecido su ayuda meses atrás, cuando notó mis moretones. «Cuando estés lista», me había dicho, deslizándome un papel con su dirección. Esa noche finalmente estaba lista. Los primeros meses fueron de pura supervivencia. La señora Vega me acogió temporalmente mientras buscaba trabajo y un lugar propio. Encontré empleo como cajera en un supermercado. Continué mis estudios en la universidad pública
y alquilé una habitación minúscula en un apartamento compartido. Cada peso que ganaba representaba un paso más lejos de ellos y un paso más cerca de mi venganza. Mi familia no hizo ningún esfuerzo por encontrarme. No hubo llamadas, ni denuncias por desaparición, ni búsquedas. Para ellos, simplemente había dejado de existir, como un mueble viejo que se desecha sin remordimientos. Eso debería haberme dolido, pero fue liberador. Podía planear sin interferencias. 6 meses después de mi huida, mientras atendía la caja registradora, una voz familiar heló mi sangre. «¿Así que aquí es donde terminaste?» Era Joaquín, con su sonrisa torcida y mirada fría. «Papá tenía razón. Eres patética». Me quedé paralizada mientras él continuaba. «Vengo a darte un mensaje de papá. Dice que si alguna vez hablas sobre nuestra familia, te encontrará y terminará lo que empezó con tu mandíbula». Dejó caer un billete sobre el mostrador. «Quédate con el cambio. Parece que lo necesitas». Esa amenaza fue el catalizador que necesitaba. Al día siguiente, contacté a un abogado especializado en casos de fraude fiscal y abuso doméstico. Le conté mi historia, le mostré mis cicatrices y le ofrecí mi conocimiento sobre las operaciones ilegales de mi padre. No pedí inmunidad ni recompensa, solo justicia. Lo que no esperaba era que mi venganza apenas estaba comenzando, y que el dinero que mi padre tanto adoraba sería el instrumento de su caída. Mi abogado, el licenciado Ramírez, escuchó mi historia con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la indignación profesional. Mientras detallaba los esquemas financieros de mi padre, sus ojos se ensancharon. «Tu padre ha estado operando uno de los sistemas de evasión fiscal más sofisticados que he visto», comentó, tomando notas frenéticamente. «Pero necesitamos pruebas concretas, Gabriela. Tu testimonio es poderoso, pero no suficiente». Le expliqué que durante años mi padre me había obligado a ayudarle con la contabilidad de sus tiendas. «Tengo todo aquí», dije, señalando mi cabeza. Podía recordar cada transacción falsa, cada proveedor fantasma, cada cuenta en el extranjero. El dinero siempre había sido la obsesión de mi padre, su verdadero amor, y sería su perdición. «También está el abuso», continuó Ramírez. «La violencia doméstica es un delito grave. ¿Tienes alguna prueba médica?» «Nunca me permitieron ir al hospital», respondí amargamente. «Pero tengo esto». Saqué mi teléfono y mostré las fotografías que había tomado secretamente durante años. Mi brazo en un ángulo imposible cuando tenía 7 años. Mi espalda cubierta de marcas de cinturón a los 10. Mi ojo tan hinchado que no podía ver a los 15. Y finalmente, mi mandíbula destrozada, la última noche en esa casa. Había documentado todo meticulosamente, sabiendo que algún día necesitaría estas pruebas. Ramírez palideció al ver las imágenes. «Esto es sistemático», murmuró. «¿Tu madre sabía?» «Mi madre sostenía la cámara a veces», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Le parecía divertido tener un álbum de disciplina, así lo llamaba. El plan que desarrollamos era meticuloso. Primero, presentaríamos una denuncia formal contra mi padre por evasión fiscal, proporcionando suficiente información para que las autoridades iniciaran una investigación. Simultáneamente, presentaríamos cargos por abuso infantil y violencia doméstica. La estrategia era simple: atacar lo que mi padre más valoraba, su dinero y su reputación. Una semana después, recibí una llamada de la señora Vega. «Gabriela, tu hermano te está buscando», me advirtió con preocupación. «Vino a la universidad preguntando por ti. Parecía peligroso». La noticia no me sorprendió. Joaquín siempre había sido el ejecutor de mi padre. «¿Le dijo a alguien dónde encontrarme?», pregunté. «No, pero está preguntando a todos. Es cuestión de tiempo». Esa noche, mientras regresaba a mi pequeño apartamento, sentí que me seguían. Aceleré el paso, aferrándome a mi bolso donde llevaba una copia de todas las pruebas que había entregado a Ramírez. Al doblar una esquina, una mano fuerte me agarró del brazo y me arrastró hacia un callejón. Era Joaquín. «¿Qué has hecho, estúpida?», siseó, apretando mi brazo hasta que sentí que los huesos podrían romperse nuevamente. «Hay agentes fiscales en las tiendas. Están revisando todos los libros». «Suéltame», exigí, sorprendiéndome con mi propia firmeza. «Papá está furioso. Dice que te van a encontrar y te va a hacer desear no haber nacido». Su rostro estaba tan cerca del mío que podía oler el alcohol en su aliento. «Pero yo te encontré primero». Lo que Joaquín no sabía era que yo ya no era la misma chica asustada que había huido hace meses. Había estado tomando clases de defensa personal, preparándome para este momento.
Con un movimiento rápido, le di un rodillazo en la entrepierna, y cuando se dobló de dolor, rocié gas pimienta directamente en sus ojos, un pequeño aerosol que ahora llevaba siempre conmigo. Mientras él gritaba y se revolcaba en el suelo, saqué mi teléfono y comencé a grabar. Repite lo que acabas de decir, Joaquín, sobre lo que papá me hará. Entre maldiciones y amenazas, mi hermano repitió todo. Las amenazas, la confirmación de los abusos pasados, incluso detalles sobre los esquemas financieros que yo no conocía. Era como si, en su furia, hubiera olvidado que cada palabra lo incriminaba más a él y a mi padre. Gracias por tu confesión, dije finalmente, deteniendo la grabación. Ya puede salir, licenciado Ramírez. Mi abogado emergió de las sombras con 2 policías. Habíamos anticipado que Joaquín me buscaría, y habíamos preparado esta trampa cuidadosamente. Mientras esposaban a mi hermano, su rostro reflejó por primera vez algo que nunca había visto en él: miedo. La investigación se aceleró dramáticamente después de ese incidente. Con la confesión inadvertida de Joaquín, las autoridades obtuvieron órdenes de allanamiento para las oficinas centrales de las tiendas de mi padre y nuestra casa familiar. Lo que encontraron superó incluso mis expectativas. Además de la evidencia de fraude fiscal por millones de pesos, descubrieron un sistema elaborado de sobornos a funcionarios públicos. Pero lo más perturbador fue lo que hallaron en el estudio privado de mi madre: el infame álbum de disciplina, meticulosamente organizado y etiquetado con fechas, infracciones y castigos. Algunas fotografías se remontaban a cuando yo tenía apenas 3 años. La traición familiar que había experimentado durante toda mi vida quedaba ahora expuesta para que todo el mundo la viera. Los periódicos locales publicaron la historia: empresario respetado acusado de fraude masivo y abuso infantil. La familia perfecta de los Montero se desmoronaba ante los ojos de la comunidad que tanto habían engañado. Mi padre fue arrestado en su oficina, esposado y sacado frente a sus empleados. Mi madre intentó huir, pero fue detenida en el aeropuerto con una maleta llena de joyas y dinero en efectivo. Joaquín ya estaba bajo custodia, enfrentando cargos por amenazas, agresión y complicidad en los delitos de mi padre. Cuando la policía registró la habitación de Joaquín, encontraron algo que me heló la sangre: un mapa detallado de mis movimientos diarios, fotografías mías tomadas sin mi conocimiento, y un cuchillo de caza con mi nombre grabado en la hoja. Mi hermano no solo había venido a amenazarme, había venido a silenciarme permanentemente. Las semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, audiencias preliminares y preparativos para el juicio. Me mudé nuevamente, esta vez a un lugar seguro proporcionado por una organización de apoyo a víctimas. Ramírez me aseguró que con la evidencia que teníamos, más mi testimonio, teníamos un caso sólido. Pero debes estar preparada, me advirtió. Tu familia contratará a los mejores abogados. Intentarán desacreditarte, hacerte parecer inestable o mentirosa. Será duro, no se equivocaba. La primera estrategia de la defensa fue presentarme como una hija resentida que había fabricado acusaciones para vengarse porque mis padres no aprobaban mi estilo de vida. Insinuaron que yo tenía problemas mentales, que las fotografías de mis lesiones eran autoinfligidas o resultado de accidentes que yo había tergiversado. La audiencia donde testifiqué fue la más difícil. Tuve que revivir cada abuso, cada humillación, frente a un tribunal lleno de extraños y frente a mis abusadores. La abogada de mi padre, una mujer elegante con una voz cortante como el hielo, me atacó sin piedad. Señorita Montero, ¿no es cierto que usted siempre estuvo celosa del éxito de su hermano?, preguntó con fingida simpatía. No, respondí simplemente. ¿Y no es cierto que usted robó dinero de las cuentas de su padre antes de irse de casa? No, repetí, manteniendo mi voz firme, aunque por dentro temblaba. ¿Cómo explica entonces que hubiera un retiro de 50,000 pesos el día que usted desapareció? Miré directamente a mi padre, que sonreía con suficiencia desde la mesa de la defensa. Ese dinero lo retiró mi padre, respondí. Lo sé porque él me obligó a falsificar los registros para que pareciera que yo lo había tomado. Era una póliza de seguro para él, por si alguna vez yo intentaba hablar. La sonrisa de mi padre se desvaneció. Eso es una acusación muy seria, contraatacó la abogada. ¿Tiene alguna prueba? Sí, respondí, y mi abogado presentó entonces los registros bancarios originales que habíamos obtenido mediante una orden judicial, mostrando que el retiro se había realizado desde la computadora personal de mi padre, con su IP y en un horario en que yo estaba en la universidad, según confirmaban las cámaras de seguridad del campus. Fue uno de los muchos momentos decisivos del juicio.
Cada mentira que intentaban construir, cada estrategia de defensa, se desmoronaba ante la montaña de evidencia que habíamos acumulado. El testimonio más devastador, sin embargo, no fue el mío. 3 semanas después de iniciado el juicio, mi madre sorprendió a todos solicitando un acuerdo con la fiscalía. A cambio de una reducción en su condena, estaba dispuesta a testificar contra mi padre y mi hermano. El día que subió al estrado, apenas la reconocí. La elegante Patricia Montero había desaparecido, reemplazada por una mujer demacrada con el cabello sin teñir y sin maquillaje. Miró brevemente en mi dirección, pero apartó la vista rápidamente, incapaz de sostener mi mirada. Su testimonio fue escalofriante. Confirmó cada abuso que yo había descrito y reveló otros que ni siquiera yo conocía. Describió cómo mi padre había planeado deliberadamente accidentes para cobrar seguros, cómo había manipulado pruebas y sobornado testigos en casos anteriores, cómo había discutido abiertamente con Joaquín la posibilidad de silenciarme permanentemente si yo alguna vez hablaba. ¿Por qué permitió esto, señora Montero?, preguntó el fiscal, dando voz a la pregunta que había atormentado mi vida entera. Mi madre miró sus manos. Al principio fue miedo, confesó. Ernesto me golpeaba a mí también, antes de que nacieran los niños. Después, no lo sé. Me acostumbré. Era más fácil ser cómplice que víctima. ¿Y el álbum de fotografías? ¿También fue por miedo? Mi madre negó con la cabeza, y por primera vez en el juicio, vi lágrimas en sus ojos. No, admitió en voz casi inaudible. Eso fue por crueldad. Me convertí en lo que más temía. Cuando terminó su testimonio, mi padre estaba lívido de furia. Lo vi susurrar algo a su abogada, quien inmediatamente solicitó un receso para consultar con su cliente. Al regresar, anunciaron que querían discutir un posible acuerdo con la fiscalía. Demasiado tarde, respondió el fiscal. La oferta era para quien hablara primero. Su esposa se le adelantó. El juicio continuó 2 semanas más, exponiendo cada detalle sórdido de la doble vida de los Montero. Finalmente, llegó el día del veredicto. El jurado había deliberado por apenas 3 horas, un signo que Ramírez interpretó como favorable para nosotros. Las deliberaciones cortas suelen significar unanimidad, explicó. Mientras el juez entraba en la sala, busqué en mi interior algún rastro de la niña aterrorizada que había sido. No la encontré. En su lugar había una mujer que había sobrevivido, que había luchado, que había ganado. En el caso del Estado contra Ernesto Montero, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala. En el caso del Estado contra Patricia Montero, este tribunal la encuentra culpable de complicidad en abuso infantil, obstrucción de la justicia y fraude fiscal. Mi madre agachó la cabeza. En el caso del Estado contra Joaquín Montero, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos, incluyendo conspiración para cometer homicidio. Mi hermano golpeó la mesa con los puños, teniendo que ser contenido por los guardias. El juez continuó con las sentencias. Mi padre, 15 años sin posibilidad de libertad condicional antes de 10, más una multa equivalente al doble del dinero defraudado. Mi madre, 8 años, con posibilidad de libertad condicional después de 3, gracias a su cooperación. Joaquín, 12 años, sin posibilidad de libertad condicional antes de 7. Mientras los oficiales se llevaban a mi familia, mi padre se giró hacia mí. Por un momento, vi en sus ojos el mismo odio frío que había visto toda mi vida. Pero ahora, por primera vez, también vi miedo. Ya no tenía poder sobre mí. En los días siguientes, los detalles prácticos ocuparon mi mente. Con los Montero tras las rejas, quedaba la cuestión de sus bienes. Casi todo fue confiscado para pagar las multas y los impuestos evadidos. La cadena de tiendas fue vendida. Los empleados reubicados bajo la nueva administración. La casa familiar, ese mausoleo de mi infancia, fue subastada. Una pequeña parte de los bienes no sujetos a confiscación me fue otorgada como compensación por los daños. No era una fortuna, pero era suficiente para terminar mis estudios sin preocupaciones financieras y comenzar una nueva vida donde nadie conociera mi historia. Decidí cambiar mi nombre legalmente. Ya no quería ser una Montero. Elegí el apellido de mi abuela materna, la única persona de mi familia extendida que había mostrado algo parecido al amor hacia mí, aunque hubiera fallecido cuando yo era pequeña. Me convertí en Gabriela Durán, estudiante de literatura, sobreviviente. 3 años después, mientras observo a mi padre escuchar su sentencia confirmada en apelación, me pregunto si valió la pena. El camino hasta aquí ha sido brutal. Las pesadillas aún me visitan. Las cicatrices, tanto físicas como emocionales, permanecen. Pero por primera vez en mi vida, soy libre.
libre del miedo, libre de la violencia, libre de la sombra constante de mi apellido. Cuando salgo del tribunal por última vez, el sol primaveral calienta mi rostro. Respiro profundamente, saboreando el aire limpio y la ausencia de miedo. En mi bolso llevo el manuscrito de mi primera novela, recientemente aceptada por una editorial. Es una historia de supervivencia, no muy diferente a la mía, aunque los nombres y lugares han sido cambiados. Mi teléfono vibra con un mensaje de Daniel, el hombre que conocí en mi grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso, ahora mi prometido. ¿Todo bien?, pregunta. Todo terminó, respondo. Voy a casa. Casa, una palabra que durante años no significó seguridad sino terror. Ahora es un pequeño apartamento lleno de libros, con ventanas que dejan entrar mucha luz y puertas que solo se cierran cuando yo lo decido. Mientras camino hacia la parada del autobús, veo a una mujer llorando en un banco. Sin pensarlo, me siento a su lado. Tiene un moretón en la mejilla que intenta cubrir con maquillaje, pero reconozco los signos porque los he vivido. ¿Estás bien?, le pregunto suavemente. Ella me mira sobresaltada. Luego baja la vista. Es complicado, murmura. Saco una tarjeta de mi bolsillo, una que llevo siempre conmigo. Es del centro de apoyo a víctimas que me ayudó. No tiene que seguir siendo complicado, le digo, ofreciéndole la tarjeta. Hay salida. La mujer duda, pero finalmente toma la tarjeta. Nuestros dedos se rozan brevemente, y siento una conexión. El reconocimiento silencioso entre sobrevivientes. ¿Cómo lo sabes?, me pregunta, con una chispa de esperanza asomando a través del miedo en sus ojos. Sonrío ligeramente, tocando instintivamente la cicatriz en mi mandíbula, ahora apenas visible. Porque yo encontré la mía. Mientras el autobús se acerca, le doy mi número personal. No sé si me llamará, pero he plantado una semilla. A veces, eso es todo lo que se necesita. Saber que alguien más lo logró, que la libertad es posible. Mi padre me rompió la mandíbula por responderle. Mi madre se rió. Eso es lo que obtienes por ser inútil. Pero hoy, soy yo quien tiene la última palabra. Mi familia pensó que el dinero y el poder los protegerían siempre, que la justicia no los alcanzaría. Se equivocaron. Mi nombre es Gabriela Durán. Sobreviví para contarlo. Y mi historia apenas comienza. 3 años han pasado desde el juicio que cambió mi vida. La transición de víctima a sobreviviente no ha sido fácil ni lineal. Hay días en que me despierto sobresaltada, creyendo escuchar los pasos de mi padre en el pasillo. Noches en que sueño con Joaquín y su cuchillo grabado. Momentos en que un ruido fuerte me hace encogerme instintivamente, preparándome para un golpe que ya no llegará. La terapia ha sido mi salvavidas. Mi terapeuta, la doctora Luisa Campos, me ha enseñado que la curación no significa olvidar, sino integrar lo sucedido en una narrativa más amplia de mi vida. Tu historia no comienza ni termina con el abuso, me recuerda a menudo. Es un capítulo oscuro, pero no es el libro completo. Mi novela, Huesos de Cristal, se publicó 6 meses después del juicio y causó sensación en el mundo literario. Aunque presentada como ficción, muchos reconocieron las similitudes con el caso Montero, que había captado la atención nacional. Los críticos elogiaron su honestidad brutal y su prosa incisiva. Se convirtió en un éxito inesperado, traduciéndose a varios idiomas. El éxito trajo consigo nuevos desafíos. Periodistas querían entrevistas, productores de cine se interesaron en los derechos. Mi instinto inicial fue rechazarlos a todos, proteger mi privacidad recién encontrada. Pero la doctora Campos me ayudó a ver que compartir mi historia, en mis propios términos, podría ser parte de mi sanación y ayudar a otros. Acepté algunas entrevistas cuidadosamente seleccionadas. En cada una, enfatizaba el mismo mensaje. El abuso prospera en el silencio. Hablé sobre las señales de advertencia, los mecanismos de control, la importancia de creer a las víctimas. Cada vez que compartía mi experiencia, recibía decenas de mensajes de otras personas que reconocían sus propias vidas en mis palabras. También fundé una pequeña organización sin fines de lucro, Voces Libres, dedicada a proporcionar recursos legales y terapéuticos a víctimas de abuso doméstico. Usé parte de las regalías de mi libro para establecerla, trabajando con abogados pro bono como Ramírez y terapeutas especializados en trauma. A través de Voces Libres conocí a Daniel. Él no era una víctima, sino un aliado. Su hermana había estado en una relación abusiva durante años, y él había sido instrumental en ayudarla a escapar. Se ofreció como voluntario en nuestra línea de ayuda, y nos encontrábamos frecuentemente en reuniones y eventos de recaudación de fondos. Nuestra relación se desarrolló lentamente, construida sobre una base de respeto mutuo y comprensión. Daniel entendía mis límites,
mis días malos, mis miedos. Nunca me presionó. Cuando finalmente me sentí lista para una relación más íntima, fue en mis propios términos y a mi propio ritmo. El día que le pedí que se mudara conmigo fue un hito personal. Permitir que alguien compartiera mi espacio seguro, mi refugio, requirió un nivel de confianza que una vez creí imposible. Mientras tanto, seguía recibiendo actualizaciones ocasionales sobre mi familia. Mi padre intentó apelar su condena varias veces, sin éxito. Durante su segundo año en prisión, fue atacado por otros reclusos que habían descubierto la naturaleza de sus crímenes. Los abusadores de niños ocupan el escalón más bajo en la jerarquía carcelaria. Sobrevivió, pero pasó semanas en la enfermería. Mi madre se adaptó mejor a la vida carcelaria. Comenzó a asistir a terapia, aparentemente tratando de entender sus propias acciones. Me escribió varias cartas, cada una más desesperada que la anterior, pidiendo perdón, explicaciones, una segunda oportunidad. Las leí todas, pero no respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras escritas en papel de prisión. Joaquín fue el más volátil. Acumuló infracciones disciplinarias, pasó tiempo en aislamiento y eventualmente fue trasladado a una instalación de máxima seguridad después de atacar a otro interno. No mostró remordimiento ni reflexión, solo una rabia impotente contra el mundo y especialmente contra mí. Me enviaba amenazas veladas a través de otros reclusos, lo suficientemente ambiguas para evitar sanciones, pero lo bastante claras para que yo entendiera el mensaje. Algún día saldría, y no había olvidado. La policía y el sistema penitenciario tomaron estas amenazas en serio. Me ofrecieron protección adicional y me mantuvieron informada sobre cualquier cambio en el estatus de Joaquín. A pesar de todo, me negué a vivir con miedo. Si lo hiciera, le expliqué a Daniel una noche, él seguiría controlándome, incluso desde su celda. El día que recibí la notificación sobre la primera audiencia de libertad condicional de mi madre, 3 años después de su encarcelamiento, sentí un torbellino de emociones contradictorias. No quería verla, pero sentía que debía estar presente, testificar sobre el impacto duradero de sus acciones. La noche anterior a la audiencia, tuve una pesadilla vívida. Estaba de nuevo en el comedor familiar, con sangre goteando sobre el mantel blanco mientras mi madre reía. Me desperté empapada en sudor, con Daniel sosteniendo mis manos y murmurando palabras tranquilizadoras. No tienes que ir, me recordó. Puedes enviar una declaración escrita. Tengo que mirarla a los ojos, respondí. No por ella, sino por mí. La audiencia fue en una sala pequeña y austera dentro del complejo penitenciario. Mi madre entró escoltada por un guardia, vestida con el uniforme gris de la prisión. Se veía mayor, más delgada, con el cabello completamente blanco ahora. Cuando me vio, se detuvo por un momento, como si no esperara realmente que yo estuviera allí. La Junta de Libertad Condicional revisó su caso, su comportamiento ejemplar en prisión, su participación en programas de rehabilitación, las cartas de apoyo de capellanes y consejeros penitenciarios. Todo indicaba que Patricia Montero había cambiado. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté lentamente. Había ensayado lo que diría, pero al enfrentarme a mi madre, las palabras preparadas parecieron inadecuadas. Durante 19 años, comencé, viví con miedo constante en mi propio hogar. Mi madre no solo permitió el abuso, lo documentó, lo celebró. Cada noche me iba a dormir preguntándome si esa sería la vez que el castigo iría demasiado lejos, si sobreviviría hasta la mañana. Mi voz se quebró ligeramente, pero me obligué a continuar. El impacto no terminó cuando escapé, ni cuando ellos fueron a prisión. Vivo con estrés postraumático. Tengo pesadillas. Hay días en que no puedo salir de casa porque el miedo me paraliza. Este es el legado que mis padres me dejaron. Miré directamente a mi madre, que tenía la cabeza inclinada, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No estoy aquí para pedir que se le niegue la libertad condicional. La rehabilitación debería ser posible para todos. Pero sí pido que, si se le concede, existan condiciones estrictas, terapia continuada, supervisión regular y una orden de alejamiento permanente que le prohíba contactarme a mí o acercarse a los lugares que frecuento. Hice una pausa antes de concluir. No busco venganza. La justicia ya se ha aplicado. Solo busco protección y la oportunidad de vivir mi vida sin el fantasma constante de mi pasado. La Junta deliberó durante 1 hora. Finalmente, concedieron la libertad condicional a mi madre, pero con todas las condiciones que había solicitado, más algunas adicionales. Saldría en 3 semanas. Mientras recogía mis cosas para irme, sentí una presencia a mi lado. Mi madre, aún escoltada por el guardia, había pedido permiso para hablarme brevemente. «Gabriela»,
dijo, su voz apenas audible. Sé que no merezco tu perdón. No, no lo mereces. Respondí simplemente. Lo que hice, lo que permitimos que te pasara. No hay excusa. Lo sé ahora. Hizo una pausa, secándose las lágrimas. Quiero que sepas que he leído tu libro. Muchas veces. Es devastador y verdadero. Cada palabra. No supe qué responder. No había esperado esta conversación. Este reconocimiento. No te molestaré cuando salga. Continuó. Respetaré la orden de alejamiento absolutamente. Solo quería decirte que estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. A pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Por un momento, casi pude ver a la madre que debería haber tenido. La que habría estado orgullosa de mis logros. La que me habría protegido en lugar de contribuir a mi tormento. Pero esa madre nunca existió realmente. Adiós, Patricia, dije finalmente, usando deliberadamente su nombre de pila. Ya no era mamá para mí. No lo había sido durante mucho tiempo. Salí de la sala sin mirar atrás, sintiendo un extraño alivio. No había perdonado, pero de alguna manera me sentía más ligera. La doctora Campos me había enseñado que el perdón no es algo que le debemos a quienes nos han dañado. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Yo no estaba lista para ese regalo. Tal vez nunca lo estaría. Pero había dicho mi verdad. Había sido escuchada. Y eso era suficiente por ahora. Las semanas siguientes fueron agitadas. Daniel y yo nos comprometimos en una cena tranquila en nuestro apartamento. No fue una proposición grandiosa ni pública, sino un momento íntimo y sincero entre dos personas que habían aprendido a valorar la paz por encima de todo. Mi segundo libro estaba en fase de edición, una colección de ensayos sobre la recuperación y la reconstrucción después del trauma. Menos autobiográfico que el primero, pero igualmente personal. Voces Libres crecía establemente, ayudando a docenas de personas a encontrar seguridad, apoyo legal y sanación. Cada éxito, cada persona que lográbamos ayudar, era una victoria personal contra el legado de los Montero. 3 días antes de la liberación programada de mi madre, recibí una llamada de la prisión. Patricia Montero había sido encontrada inconsciente en su celda. Una sobredosis de medicamentos acumulados durante semanas. Dejó una nota. La libertad sin redención no es libertad en absoluto. Gabriela, lo siento. Esta vez, de verdad. Sobrevivió, pero quedó con daño cerebral permanente. Fue trasladada a un centro de cuidados de largo plazo, donde probablemente pasaría el resto de su vida. La libertad condicional quedó en suspenso indefinidamente. No sentí triunfo ni satisfacción ante esta noticia, solo un profundo cansancio. El ciclo de destrucción de los Montero continuaba, solo que ahora Patricia había vuelto su violencia contra sí misma. Decidí no visitarla. Algunos capítulos necesitan cerrarse completamente. 1 año después, recibí una notificación más sobre Joaquín. Había estado involucrado en una pelea grave en prisión y enfrentaba cargos adicionales que extenderían significativamente su sentencia. El mensaje era claro. Mi hermano probablemente pasaría la mayor parte de su vida adulta tras las rejas. Mi padre, mientras tanto, había enfermado gravemente. Un cáncer agresivo, detectado demasiado tarde. Los médicos le daban meses, quizás semanas. A través de su abogado, solicitó verme una última vez. Rechacé la petición sin dudarlo. Algunas puertas deben permanecer cerradas. En cambio, me concentré en mi futuro. Daniel y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima, rodeados solo por amigos cercanos. Mi familia ahora consistía en personas que había elegido, amigos leales, colegas comprometidos con las mismas causas, mi terapeuta que se había convertido en mentora, el abogado Ramírez que ahora era consejero legal de Voces Libres. En mi muñeca, el día de la boda, llevaba un brazalete con una inscripción: de los huesos rotos crecen alas. Era un regalo de la señora Vega, quien había sido mi primer refugio, y ahora era una de mis más queridas amigas. La noticia de la muerte de mi padre llegó 3 meses después de mi boda. Falleció solo en la enfermería de la prisión, sin visitas ni despedidas. El abogado Ramírez me informó que, sorprendentemente, Ernesto Montero había cambiado su testamento en sus últimos días. Los pocos bienes que le quedaban, principalmente una pequeña propiedad en las afueras de la ciudad que había estado a nombre de un primo y por tanto había escapado a la confiscación, me los había dejado a mí. Mi primera reacción fue rechazar la herencia. No quería nada de él, ni siquiera esto que parecía un intento de último momento por comprar perdón o aliviar su culpa. Piénsalo bien, me aconsejó Ramírez. Podrías vender la propiedad y donar el dinero a tu fundación, convertir algo nacido del mal en una fuerza para el bien. Después de meditarlo, decidí seguir su consejo.
La propiedad se vendió por una suma considerable que permitió a Voces Libres expandir sus servicios, abriendo un pequeño refugio de emergencia para víctimas que necesitaban escapar inmediatamente de situaciones peligrosas. En la inauguración del refugio, decidimos no poner ningún nombre en el edificio para proteger la privacidad de sus residentes, pero en una pequeña placa dentro de la oficina principal coloqué una dedicatoria para todas las voces silenciadas. Ahora serán escuchadas. La vida continuó con una normalidad que alguna vez creí imposible. Daniel y yo consideramos la posibilidad de tener hijos, un pensamiento que antes me aterrorizaba. ¿Y si soy como ellos? Le confesé una noche. ¿Y si llevo su oscuridad en mi sangre? No eres ellos, respondió con la certeza tranquila que era su característica más reconfortante. Lo demuestras cada día con tus acciones, con tu compasión, con tu trabajo. La doctora Campos me ayudó a procesar estos miedos. La violencia no es hereditaria, me aseguró. Es aprendida. Y tú has trabajado más duro que la mayoría para desaprender esos patrones. Finalmente, decidimos adoptar. Después de un largo proceso, nos convertimos en padres de Sofía, una niña de 6 años que había pasado por el sistema de hogares temporales, después de ser rescatada de una situación de negligencia. Era pequeña para su edad, con ojos cautelosos que habían visto demasiado, y una sonrisa rara pero deslumbrante cuando se sentía segura. Me reconocí en ella inmediatamente, no en su apariencia física, sino en esa cautela, esa evaluación constante del ambiente buscando amenazas. Con infinita paciencia, Daniel y yo le demostramos día tras día que estaba a salvo, que su hogar era un lugar de paz, que las voces nunca se alzarían en ira ni las manos en violencia. El primer día que Sofía me llamó mamá, no porque se lo pidiéramos, sino porque ella lo eligió, lloré durante horas después de acostarla. Eran lágrimas de gratitud mezcladas con un dolor antiguo, por la niña que fui y la madre que nunca tuve. Vas a romper el ciclo, me dijo Daniel esa noche, sosteniendo mis manos entre las suyas. Ya lo estás haciendo. En el 5º aniversario del juicio, recibí una carta inesperada. Era de Joaquín, ahora en su 7º año de prisión. Dudé en abrirla, temiendo encontrar más amenazas o manipulaciones. Finalmente, la curiosidad pudo más. La carta era breve y sorprendentemente sobria. Gabriela, no espero tu perdón. No lo merezco. Solo quería que supieras que he estado sobrio por 2 años ahora. El programa de rehabilitación me ha ayudado a ver lo que no podía o no quería ver antes. Fui cómplice de un horror sistemático contra ti. No hay excusas. No estoy pidiendo nada, ni siquiera una respuesta. Solo quería decirte que tenías razón en todo lo que dijiste en el juicio. Sobre mí, sobre nuestros padres, sobre lo que te hicimos. Si algún día quisieras hablar, estaré aquí. Si no, lo entenderé. Joaquín. No le respondí, pero guardé la carta. No por él, sino por mí. Era otra pieza del rompecabezas de mi pasado, una confirmación más de que mi realidad, tan frecuentemente negada y distorsionada por mi familia, era verdadera. La siguiente gran prueba llegó cuando Sofía comenzó a mostrar interés en mi trabajo como escritora. A los 8 años, era una lectora voraz y naturalmente curiosa sobre los libros que su madre había escrito. ¿De qué tratan tus libros?, preguntó una tarde mientras hacíamos galletas juntas, una actividad que se había convertido en nuestro ritual de los domingos. Había anticipado esta pregunta y había consultado con especialistas en desarrollo infantil sobre cómo abordarla. Mis libros son para adultos, le expliqué. Tratan sobre personas que han pasado por momentos muy difíciles y cómo encuentran su camino hacia la felicidad. ¿Como yo?, preguntó, siempre perceptiva. Sí, como tú, y como yo. ¿Tú también tuviste momentos difíciles? Respiré profundamente. Sí, cariño. Cuando era niña, mis padres no fueron buenos conmigo. Sus ojos se agrandaron. ¿Te hicieron daño? Sí, respondí honestamente. Pero encontré ayuda y aprendí a mantenerme a salvo, y ahora tengo una vida feliz contigo y con papá. Sofía consideró esto mientras formaba galletas con sus pequeñas manos. ¿Dónde están tus padres ahora? Ya no están, respondí, optando por una verdad simplificada. Técnicamente, mi madre seguía viva, pero la mujer que había conocido había desaparecido hace mucho, reemplazada por una paciente con daño cerebral severo que probablemente ni siquiera me reconocería. Pero tengo a la señora Vega y a la doctora Campos y a muchos amigos que son como familia. Y nos tienes a papá y a mí.
añadió con la certeza absoluta de los niños. Sí, sonreí, sintiendo una oleada de gratitud tan intensa que casi dolía. Los tengo a ustedes, que son lo más importante. A medida que Sofía creció, compartí más detalles, siempre apropiados para su edad y madurez emocional. Quería que entendiera su historia familiar, pero también que supiera que nuestro pasado no determina nuestro futuro. Cuando cumplió 12 años, la edad que yo tenía cuando mi padre me encerró en el sótano durante 2 días, le regalé un diario, para que puedas contar tu propia historia. Le expliqué, con tus palabras, a tu manera. Ella lo abrazó contra su pecho. ¿Es por eso que escribes, mamá? ¿Para contar tu historia? En parte, respondí, pero también para ayudar a otros a contar las suyas. Hay poder en compartir nuestras verdades. En mi 40º cumpleaños, 15 años después de haber huido de la casa Montero con una mandíbula fracturada y un futuro incierto, mis colegas de Voces Libres organizaron una celebración sorpresa. El salón estaba lleno de personas cuyas vidas habían sido tocadas por nuestro trabajo. Sobrevivientes que ahora prosperaban, voluntarios dedicados, profesionales que habían donado su tiempo y experiencia. Durante el evento, la señora Vega me entregó un álbum. Dentro había cartas, docenas de ellas, de personas que habían leído mis libros o habían sido ayudadas por la fundación. Cambió mi vida, escribió una mujer. Me dio el valor para irme. Su historia me hizo sentir menos sola, decía otra nota. Gracias por mostrarme que hay vida después del abuso, escribió un joven. Las lágrimas nublaron mi visión mientras pasaba las páginas. Aquí estaba la respuesta a la pregunta que me había atormentado en mis momentos más oscuros. ¿Valió la pena? Todo el dolor, el miedo, la lucha, ¿había servido para algo? La respuesta estaba en estas cartas, en las vidas tocadas, en los ciclos de violencia interrumpidos. Valió la pena. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y Sofía estuviera dormida, Daniel y yo nos sentamos en nuestro pequeño balcón, observando las estrellas. ¿Sabes en qué estaba pensando?, le pregunté. ¿En qué? En la noche que escapé. Estaba tan aterrorizada, tan segura de que fracasaría, de que me encontrarían y me llevarían de vuelta. Nunca imaginé esto. Hice un gesto abarcando nuestro hogar, nuestras vidas. Daniel tomó mi mano, sus dedos rozando la cicatriz en mi muñeca. Un recordatorio físico de un intento desesperado de escape cuando tenía 15 años, mucho antes de encontrar la verdadera salida. Eres la persona más valiente que conozco, dijo simplemente. No me sentía particularmente valiente. Solo había hecho lo necesario para sobrevivir y luego para prosperar. Pero a lo largo de los años, había aprendido a aceptar estos cumplidos sin desacreditarlos automáticamente. Otra victoria pequeña pero significativa sobre el legado de los Montero. La última vez que supe algo de Joaquín fue hace 3 años. Había completado varios programas de rehabilitación en prisión y estaba trabajando como mentor para otros reclusos con problemas de adicción. Según su consejero, quien me contactó con su permiso, había mantenido la sobriedad y seguía asumiendo responsabilidad por sus acciones. No busqué más información. Estaba en paz con mantener esa puerta cerrada, aunque ya no estuviera atrancada con odio o miedo. Mi madre falleció en el centro de cuidados, sin recuperar nunca plenamente la conciencia después de su intento de suicidio. No asistí al funeral, pero envié flores. No por ella, sino por la niña que fui, que alguna vez anheló el amor de una madre, un acto final de despedida. Hoy, mientras termino de escribir estas memorias, mi tercero y más personal libro hasta la fecha, me pregunto qué pensaría esa niña asustada con la mandíbula recién rota sobre la mujer en la que se convertiría. ¿Estaría orgullosa? ¿Sorprendida? ¿Aliviada al saber que la pesadilla eventualmente terminaría? No puedo volver atrás para consolarla, para prometerle que sobrevivirá y encontrará felicidad. Pero puedo honrarla continuando el trabajo que ha dado significado a mi vida. Puedo criar a mi hija con el amor y respeto que merecía. Puedo usar mi voz, tan a menudo silenciada, para hablar por aquellos que aún no pueden hablar por sí mismos. Mi padre me rompió la mandíbula por responderle. Mi madre se rió. Eso es lo que obtienes por ser inútil. Pensaron que me habían silenciado para siempre. No sabían que estaban creando a la persona que eventualmente los expondría, que rompería el ciclo de abuso que había definido a nuestra familia durante generaciones. No soy una víctima. No soy una sobreviviente. Soy una mujer que rehizo su vida desde las cenizas, que transformó el dolor en propósito y el miedo en fortaleza. Soy Gabriela Durán, escritora, defensora, madre, esposa. Y mi historia, como yo, continúa evolucionando cada día. Mientras cierro el manuscrito, Sofía llama desde la cocina. Está intentando una nueva receta y quiere mi opinión. Daniel está poniendo la mesa,
tarareando desafinadamente una canción que Sofía le enseñó. Nuestra casa huele a comida casera y a libros nuevos. Me levanto de mi escritorio, dejando atrás las páginas que contienen mi pasado. Es hora de unirme a mi presente, a mi familia elegida, al futuro que he construido con mis propias manos. Las mismas manos que una vez temblaron de miedo, pero que ahora crean, nutren y aman, con una fuerza que nadie pudo quebrar. La justicia llegó, aunque tardía y de formas inesperadas. Pero la verdadera victoria no fue ver a mis abusadores tras las rejas. Fue reclamar mi vida, mi voz, mi poder. Fue aprender que incluso los huesos rotos pueden sanar, y que de las cicatrices más profundas puede surgir una fuerza inimaginable. Esta es mi historia. Y por fin, es mía para contarla. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.